Justicia y olvido, la noche de Saturno. Primera parte, ajuste, capítulo 1. Las mejillas de Laura sentían la brisa tímida e invernal que se filtraba por la ventana semiabierta de su habitación. También sentía la familiar emoción de emprender un viaje a un lugar nuevo. Era inevitable por más que el desasosiego de abandonar su mundo la cubriera. Dejó para última hora empacar su ropa. La exasperaba hacer todo con prisa y al mismo tiempo disfrutaba de oír a Fausto y Anaí quejarse de la hora. Mientras ellos decían que no llegarían a tiempo al aeropuerto, ella se detuvo un momento a mirar por la ventana. Sería la última vez que vería a su vecino cuarentón y regordete dejando latas de cerveza en el basurero de la casa de su otro vecino, el anciano de los perros Beagle, quien era un arquitecto retirado que le pagaba al barrendero para que se llevara la basura en su carrito. Como buen holgazán, el vecino alcohólico aprovechaba la oportunidad para no tener que caminar hasta donde quiera que parase el camión de la basura. Laura observó la manera en que el sujeto evitaba el rechinido presionando la tapa del basurero contra las bisagras, al mismo tiempo que la levantaba. Después apoyaba la tapa sobre su cabeza y con mucho cuidado estiraba su brazo hasta el asa de la bolsa de plástico para introducirla cautelosamente en el contenedor. Parecía mucho más trabajoso que simplemente llevar su basura hasta la esquina cuando sonara la campana. Tal vez la satisfacción era sentir que alguien más se llevaba su basura gratis, aprovechándose de que quien pagaba era el anciano. O quizás era un hombre tímido que hacía lo que fuera con tal de evitar el contacto social lo más posible. No quería ni hablar con el señor de la basura y prefería hacer todo ese circo para evitarlo. Eso lo entendería. Laura recogió su larga cabellera en una coleta y comenzó a empacar su ropa. Se había transformado de una niña dulce que reía con el ánimo de nutrir una amistad en una joven amargada por el rencor. Sus ojos esmeralda perdieron el brillo que destellaba en ellos durante su infancia, cuando se sentía valorada por los demás. Acababa de cumplir 16 años. Desde su última revisión médica, ella creía que su complexión era delgada y de proporciones llanas. La última vez que midió su estatura, estaba cercana al 1,62 m. Sentía que su vida era un vacío. Jamás había conocido la intimidad pura de una amistad. Desde la cuna tuvo el afecto que todo infante necesita, la princesita de papá y mamá. Sus padres siempre estaban alrededor y de cualquier modo sentía una soledad desesperante. Por más unida que sea una familia, es un hecho innegable que todos necesitamos un desahogo, alguien de nuestra misma edad y jerarquía con quien podamos ser abiertos y sinceros. Laura creció observando cómo otras niñas y niños llevaban años de conocerse y hablaban con una sincronía que ella no podía compartir con nadie. Abundaban los chistes locales que ella jamás entendía, aunque se los explicaran. En un mundo donde la gente se une por los cambios que atraviesan juntos, ella no había tenido la oportunidad de formar un vínculo así. Llevó un diario cierto tiempo en el cual expresaba frustraciones, alegrías y deseos más profundos. Ir navegando en la escritura la condujo a elaborar varios cuentos y novelas cortas, mezcla entre lo que leía y vivía. La necesidad de comunicarse con otros se avivó como la araña que permanece inmóvil esperando a su presa y se lanza ávidamente a la mosca incauta que se ha enredado en su telaraña. Todos sus escritos debían ser valuados por alguien más, pero no había alguien allí para hacerlo, al menos no que ella supiera. No tenía la más mínima sospecha de que su madre tomaba sus escritos a hurtadillas y era su fan número 1. A pesar de ello, había una gran libreta de forro escarlata con 300 hojas que Laura había elaborado con las sobrantes de sus cuadernos de escuela, del cual nunca se desprendía y que por lo tanto su madre jamás pudo leer. En dicha libreta se podía leer entre líneas el gran reproche que tenía hacia sus padres. Era su más preciado tesoro. Escribía en sus páginas con la letra más pequeña que era capaz, procurando retrasar lo más posible el día en que llegara a la última hoja y debiera resignarse a nunca más escribir allí. Laura tomó su inseparable libreta y la colocó sobre el resto del equipaje para cerrar la valija. Dejaría otro lugar donde la gente no sentiría lo más mínimo su ausencia, a excepción de algunos chicos que gustaban de mirarla y nunca hablarle. Era la chica más popular entre los varones. Al verla se hacía entendible. Tenía una sensualidad nata que resaltaba al ataviarse casi siempre con ropa holgada y tenis rotos que contrastaban con la pulcra apariencia de su rostro y cabellera sedosa. No tenía necesidad de vestirse así. En cambio, era una forma de rechazar la belleza externa que no correspondía con su interior marchito. Se consideraba una chica linda a secas. Estaba demasiado absorta en su miseria como para reconocer que su cuerpo ya no era como lo recordaba. Bajó las escaleras del edificio color durazno en que llevaba habitando 3 meses y vio a sus padres subir a la camioneta que los trasladaría al aeropuerto. Anaí la urgía por medio de ademanes a que se diera prisa. Con una sonrisa apesadumbrada, Laura caminó hacia el vehículo dispuesta a continuar rumbo a su destino.
Destino, palabra curiosa. Unos dicen que es lo que deberíamos llegar a ser y otros dicen que es al lugar donde llegamos. De ser la primera definición, llegará solo. Y de ser la segunda, es una abrumadora fatalidad, imposible de predecir o planificar, llegando sin aviso para marcar que nuestro tiempo se acabó. Habrá cosas que jamás experimentaremos. Ese horrendo miedo a perder lo que no se tiene. Laura veía las calles de Monterrey mientras pensaba cómo afrontar otro cambio. El Cerro de la Silla se veía cada vez más grande y muchas personas caminaban por las calles con banderas y camisetas de colores amarillo y azul con alegría en sus rostros, felices de convivir en aquel día con sus familias, apoyando al equipo que decía tener la mitad más uno de aficionados en la ciudad. Ella lamentaba no poder compartir su alegría. En los meses que estuvo allí hubo gente que se mostró muy amable y siempre la invitó a comer carne asada. Nunca aceptó. Le habría encantado hacerlo cuando menos una vez. Era tan difícil entablar una amistad desde que sus padres le hicieran mudarse por enésima vez que simplemente no encontraba sentido en insistir. La amistad no era para ella. Las primeras veces trató de mantener contacto con sus amigas, cuando el correo postal era consuetudinario. Ese intento cayó al olvido. Siendo exacto, las amigas dejaron de escribirle. Las cartas se volvieron obsoletas, así que procuró mantener lazos mediante correos electrónicos. Sucedió lo mismo. En parte su culpa por interesarse en otras actividades que absorbían todo su tiempo. En chats y redes sociales se reprodujo el fenómeno, aunque de un modo distinto. Era habitual que Laura subiera muchas fotos porque Fausto le había comprado una cámara digital de bolsillo. Esporádicamente alguien comentaba, pero casi siempre recibía emoticones de pulgares arriba o corazones y nada más. Así que de nueva cuenta se frustraba al ver cómo otras personas comentaban chistes locales entre sí. Salían de fiesta, compartían experiencias. No valía la pena mencionar a los desconocidos que insistentemente le enviaban mensajes para decir: hola, ¿cuántos años tienes? ¿Era mucho pedir una conversación simple sobre intereses en común? Muchos llegaban a añadirla como amiga sin tener otra interacción más. Laura jamás subía fotos de su rostro o partes de su cuerpo. De modo paulatino fue amargándose hasta dejar de sonreír a los demás, decidiendo invertir sus días en actividades que le quitaran la sensación tan desagradable que el aislamiento le originaba en el pecho. Un amargo sentimiento cuando estamos al borde del llanto, ese agónico instante en el cual no hemos derramado una sola lágrima, pero sabemos que será inminente. Mas Laura no lloraba, solo sentía ese ahogo en el pecho. Solo sentía la miseria invadiéndola y trataba de resignarse a ello. Miraba a todo mundo de soslayo, marchándose de las clases sin saber el nombre de quienes la rodeaban, a excepción quizá de la profesora, el profesor, un prefecto. Esa dinámica la tenía fastidiada, igual que las miradas estúpidas de los muchachillos que murmuraban a sus amigos que se veía bonita. A veces alguno le decía que era tan bella como un ángel y preguntaba si le había dolido caerse del cielo. Eso era algo que su padre le decía todo el tiempo, por lo cual no le parecía la mejor manera de cortejarla con intenciones románticas. Durante clases, desde sexto de primaria, recibía recaditos en trozos de hoja de cuaderno o cartitas en donde le decían que era hermosa, que era alguien muy especial, o que si quería ser la novia de Julio, Brian o Pequeño Scooter. Era muy irritante. Hubo una semana, cuando cursaba el segundo año de secundaria, en que recibió cerca de 60 cartitas, incluyendo recaditos, en la que chicos de todos los grados le declararon su amor. El 14 de febrero, en primer año de preparatoria, 4 muchachos la abordaron a lo largo del día para darle chocolates, peluches, dulces y ramos de rosas rojas, logrando ser rechazados cada uno en su momento. Ni siquiera los conocía. Lo exasperante de aquellas situaciones era que nunca había otro lago que «¡Eres bonita!», siempre vista como la chica exótica que no sabe nada de nadie y sería fácil de abordar porque no tiene amigos. Tanta gente hablando sobre amor a primera vista cuando ella anhelaba una básica y ordinaria conversación, la cual, para su desgracia, únicamente le ofrecían profesoras, profesores, algún prefecto. Desde entonces había decidido no volver a usar ropa linda y lucir lo peor posible sin afectar su salud, utilizando la misma ropa para ir a la escuela como si se tratase de un uniforme. Eso provocó que un lunes por la mañana llegase una trabajadora social a la puerta de su casa tras recibir una denuncia por maltrato infantil de una vecina. Pese a la situación tan bochornosa que atravesaron ese día, Laura se mantuvo firme, negándose a salir a la calle bien vestida.
Su padre se llamaba Fausto, un publicista ambicioso y creativo. Pensaba que trabajar en un proyecto y luego ir a un lugar diferente para crear algo nuevo era algo maravilloso y excitante. Ser un agente libre le permitía involucrarse mucho en el proyecto y poco en la empresa. Así en cada proyecto su nombre salía a relucir. Al menos eso creía fervientemente, ya que pese a dicha libertad en toda su carrera solo había trabajado en 6 empresas, usualmente en proyectos publicitarios regionales. La madre de Laura llevaba por nombre Anaí, una mujer inteligente que había estudiado arquitectura. Tras el nacimiento de Laura, no dio importancia a su carrera, dedicándose únicamente a su familia. Había sido muy difícil criar a Laura en aquel ir y venir por los estados del país. La belleza de la niña comenzaba a atraer gente equivocada. El miedo a que algún loco pudiera obsesionarse con ella y dañarla le quitaba el sueño. Ya bastantes chicas habían muerto como para que el nombre de Laura quedara como otro más en la lista. No hay manifestación ni condena que reviva a una hija. Por muy reducido que sea el porcentaje de desaparecidas respecto del total de la población, nadie quiere ser parte de la estadística. Era una época difícil para el país, particularmente en esa zona. Cuando hubo la oportunidad de abandonar el norte de México y trabajar en la capital mexicana, Fausto no dudó en aceptar el trabajo. Viajar a la Ciudad de México implicaba un ascenso profesional para él y una probabilidad mayor para sus 2 amadas de estar seguras. Anaí siempre había tenido fe en que su marido lograría darle un hogar estable a ella y su pequeña. Ya habían pasado 18 años de matrimonio, 18 largos años desde que decidió confrontar a su familia para darle una oportunidad al amor, abandonando todas las expectativas que yacían sobre sus hombros en búsqueda de tomar una decisión propia de lo que quería hacer con su vida. Fausto tenía el mismo tiempo de llevar oculto un peso que únicamente olvidaba cuando veía reír a su hija o cuando disfrutaba de una intensa noche de pasión con Anaí. Él nunca se lo había dicho, pero creía que le había arrebatado una vida llena de éxito y comodidades para sufrir altibajos e incertidumbre. A la familia no le había faltado comida, ropa de calidad y un hogar acogedor, pero la vida que llevaban no era comparable a la que habrían tenido de ser Anaí quien se dedicara a conseguir el dinero. Su padre tenía muchas influencias en el ambiente de las constructoras. Ella participaba en proyectos grandes cuando se conocieron. Su pequeña hija vino al mundo cuando llevaba 2 años de matrimonio. El sueño dorado de ambos había sido tener una niña. Siempre la cuidaron procurando respetar su libertad, o al menos así lo creían. Minutos antes de llegar al aeropuerto, Laura se mantenía en silencio mirando las casas que con fugacidad sucedían ante su vista, pensando cómo superar una situación tan novedosa y tan gastada como la vieja sudadera azul que llevaba puesta. Nueva casa, nueva escuela, nueva habitación, nuevas costumbres locales y las mismas miradas idiotas de sus compañeros en su rostro bello. Los mismos intentos de muchos de cortejarla, las mismas envidiosas mirándola con aire de superioridad, tirando pestes a su espalda mientras le sonreían con hipocresía cuando estaba presente, las mismas actitudes mustias de quienes la veían sola y consideraban que era una pobre, excluida y miserable. Qué desgastante. Todo momento mantendría la misma actitud de fastidio cuando alguien tuviese la buena intención de integrarla a su círculo social. No era real aborrecimiento, era costumbre, la cual derivaba de su miedo al rechazo. Sin advertirlo, se había transformado en una de esas personas raras que para evitar el rechazo prefieren actuar como si desde el inicio lo buscaran, aunque anhelan que alguien les tienda la mano. Tratando de evitar el dolor generado por los demás, terminan autoinfligiéndolo, como al mover con la lengua un diente flojo o apretarse los músculos al otro día de una rutina intensa de ejercicio por primera vez. El dolor puede convertirse en un placer extraño, como quien se emborracha porque lo ha dejado su pareja y siente que la desgracia física que lo embarga ayuda a sacar el dolor. Nada mejora, pero siente la satisfacción de ser miserable, como si tal papel fuese un diamante en bruto que necesita ser pulido con tortura anímica y decadencia corporal. Desdeñando contacto humano, Laura desconocía qué significaba tener una mejor amiga, reír simplonamente, salir de fiesta una noche de sábado o cuanta cosa hicieran los jóvenes de su edad para disfrutar el momento. Aislarse de sus pares la orilló a buscar otros caminos para resistir la soledad. Laura tenía muchos pasatiempos. Le fascinaba ir al cine y visitar museos con el fin de hacer una reflexión sobre lo que veía, apreciando el trabajo de los artistas que exaltaban la hermosura de un paisaje, una mujer, una deidad, un héroe nacional o las pasiones humanas y estados mentales. Una de sus actividades predilectas era la fotografía. Los instantes que vivir en lugares tan diversos le había hecho ver yacían entre las cubiertas de su álbum de fotos, protegidos por micas y con distintos efectos para apreciar la multiplicidad de matices que una sola imagen puede ofrecer. Aprendió a tocar el piano, la guitarra y el violín.
Anaí le contrataba tutores y no tenía que salir de casa. Su favorito fue el tutor de violín, seco, exigente y lleno de útiles consejos que la llevaron de la estridencia a la hermosa melancolía del instrumento. Ella tenía una aversión hacia las canciones con lírica. No toleraba oír la voz de la gente al cantar. La música pop le parecía muy pobre y el rock un intento forzado por ser rebelde, sin mencionar otros géneros que le daban asco. Ella prefería la música instrumental. Laura adoraba a Albinoni, Schubert, Mozart, Dvorak, Tchaikovsky, Shostakovich, Mahler y el modo de dirigir de Gustavo Dudamel. Lo veía disfrutar la música a pesar de rodearse de gente. A veces imaginaba ser él, frente a un auditorio repleto pero sin necesidad de intercambiar palabras ridículas sobre cómo se veía o escuchar los chistes locales de los demás. Simplemente música y lo que ésta pudiera desentrañar en los corazones de la gente. Al menos con esa fantasía lograba olvidar ese perpetuo ahogo en el pecho. Por eso admiraba la voz de alguna soprani. Escuchar a Lucia Pop le erizaba la piel y se deleitaba con la voz de Magdalena Cosena mientras se duchaba. La música se trataba de historias y exaltación de cualidades sobre cualquier ente en el universo, por lo que si no era capaz de expresar lo que se proponía, simplemente no era música. Por otra parte, Laura adoraba toda forma de vida y se dedicaba a cuidar animales por su cuenta, aunque nunca había tenido una mascota. No resistía ver a un ser vivo sufrir dolor, siendo esta una de sus grandes contradicciones, ya que mirar a otra persona en condiciones de desgracia no la conmovía tanto, pero eso sí, a la gente con discapacidad no dudaba en ayudarla. Aunque solitaria, era sensible y amante empedernida de la naturaleza y la vida. Uno de sus sueños era titularse como bióloga marina, salir de viaje rumbo a otras tierras navegando en mar abierto. Si era posible, crear un instituto de investigación y cuidado del medio ambiente, eso que algunos llaman sueños guajiros. La camioneta finalmente llegó al aeropuerto. La familia descendió, tomó su equipaje y se dirigió a una sala de la terminal. Su vida se acomodaría al estilo de vida capitalino. Según sabía, al menos todo sería más barato en la capital del país. Había una cantidad terrible de mercados ambulantes donde se decía que estaba a la venta mercancía robada de tráileres asaltados en carretera, la cual era de buena calidad y a precios bajísimos, aunque también era muy probable que trataran de venderle imitaciones de bajísima calidad a precio de oro. Una ciudad de contrastes marcadísimos, zonas muy ricas que envidiarían los europeos y zonas muy pobres en que la violencia es el pan de cada día. ¿Qué importa pues? De todos los sitios se dice lo mismo, es bonito y peligroso a la vez, y cada lugareño siempre cree que su ciudad tiene peculiaridades que en realidad se ven en todos lados. Laura suspiró y sacó el libro que tenía contemplado para leer mientras debía esperar, El Señor de las Moscas de William Golding. Anaí, que se encontraba a su lado, también hizo aparecer un libro entre sus manos, 2 colores para el paisaje de Marusha Villalta. Fausto la miró de reojo y también sacó un libro, Granja Animal de George Orwell, en el cual no pudo concentrarse pese a que estaba muy interesado en la persecución de los perros al cerdito más inteligente. Tras tantos años de trabajo, finalmente había llegado a la oportunidad que esperaba. Una compañía refresquera y botanera solicitó su habilidad creativa para impulsar una campaña extraordinaria en la cual debería colaborar con otros 2 publicistas. Ya no serían solo unos cuantos minutos en televisión regional, ahora habría espectaculares por toda la Ciudad de México y muchas partes de la República Mexicana, de su genio, exhibidos con orgullo a millones de personas. Era una campaña de rescate. La empresa iba a pique sin remedio, por lo que el consejo decidió que no había otra alternativa para salvar su proyecto que invertir todo en una gran campaña publicitaria decisiva para el futuro de la empresa. Uno de los miembros del consejo pidió ayuda a un viejo amigo suyo, quien le sugirió utilizar a varios publicistas destacados en atraer un tipo específico de mercado cuyo trabajo conjunto impulsara el resurgimiento de los productos. Así lo hizo el miembro del consejo, mas algo faltaba allí. Tenían productos de buena calidad, la nueva imagen, los espacios televisivos plagados con sus anuncios. ¿Qué faltaba? La siguiente vez que llamó a su amigo, este le sugirió que contratara a un especialista en moral e imaginario colectivo, alguien que supiera leer a cada tipo de público con excelsitud. Entonces el nombre de Fausto Ruiz salió a flote. Un hombre de origen sonorense que había logrado un diseño de campaña para vender calzado infantil que logró poner en el mapa a una tienda mediocre en Guanajuato, que en Veracruz consiguió formar parte de las conversaciones consuetudinarias de la gente con un eslogan para un anuncio de detergente y que generó para una empresa joven la posibilidad de ser competencia fuerte de la carnicería más exitosa de Monterrey en menos de 6 meses. Más allá de dedicarse a la publicidad, aquel hombre parecía un director comercial muy habilidoso que daba propuestas excelentes
sobre cómo lograr una conexión real con los consumidores. Lo contactaron, ofreciéndole una gran suma de dinero por sus servicios y una comisión jugosa si había resultados favorables. Finalmente estaba allí, a punto de conseguir su sueño. Lo que él no sabía era que de salvarse la empresa, le ofrecerían el puesto de dirección comercial que tenían vacante. En su pecho tenía la sensación de que algo como eso podría suceder si daba lo mejor de sí. Su intuición jamás le había fallado y aquella vez no sería la excepción. Abordaron el avión luego de una espera cercana a la media hora, que Laura dedicó a leer tranquilamente hasta que un hombre calvo pasó cerca, gritando a un cachorro que llevaba dentro de una perrera. El animalito chillaba temeroso mientras el tipo le ordenaba callarse. Eso empeoraba su desesperación. Los aullidos agudos conmovieron el corazón de la chica. Por un momento se imaginó que quien iba dentro de la perrera era aquel hombre, mientras el cachorro de pastor alemán le gritaba que se callase o lo llevaría a castrar. El cuarentón alopécico se marchó y la fantasía de Laura se esfumó. En cuanto se acomodó en su asiento junto a la ventana, se dispuso a tomar una siesta, arrullada por la reina de la noche que escuchaba con su reproductor de música. La voz de Lucia Pop resonaba con energía en sus oídos, una pieza enérgica que difícilmente podría arrullar a una persona común. Pero Laura no lo era. Tras la catarsis, cayó a un profundo sueño que retiró sus preocupaciones, confiando en que su descanso ordenaría sus sentimientos en un acto para algunos absurdo, para otros factible: dejar de pensar para pensar claramente.